del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta explicación de la doctrina católica y continuamos este tema de los santos óleos, su extrema unción. Los que tienen el catecismo mayor del Papa San Pío X son las preguntas 809 a 814. Seguimos un poco más a fondo este tema porque es muy importante, La unción de los enfermos es el sacramento por el cual el cristiano enfermo recibe la gracia de Dios para salud sobrenatural del alma y a menudo también para salud natural del cuerpo mediante la unción con óleo y la oración del sacerdote. Me inspiro del libro llamado Manual de Teología Dogmática de Ludwig Ott, O-T-T. Manual de Teología Dogmática, muy interesante. Es dogma de fe. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Esto es de fe. Si alguien niega esto, bien, es un hereje. Bien, el Concilio de Trento definió contra los disque reformadores, más bien revolucionarios protestantes, si alguien rechaza el sacramento de la unción de los enfermos, instituido por apóstol Santiago, bien, sea anatema. También el Papa San Pío X condenó la sentencia modernista de que el apóstol no pretendió en su carta promulgar un sacramento. Eso también anatema. Y bien, vemos en la Santa Biblia, nuestro Señor mandó a los apóstoles predicar, sanar y ungían los enfermos con aceite de oliva, San Marcos 6:13, y vemos la prolongación de ese sacramento por Santiago Apóstol, capítulo 5:14. Alguno entre vosotros está enfermo, mande llamar los presbíteros de la iglesia, los sacerdotes de la iglesia, y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. En este pasaje se expresan todas las notas esenciales de la verdadera noción de sacramento. El signo exterior de la gracia consiste en la unción con óleo, materia, y en la oración de los presbíteros sobre el enfermo, que es la forma. El efecto interior de la gracia expresada en el perdón de los pecados, que se realiza precisamente por la comunicación de la gracia. Según el contexto y la terminología empleada en otros pasajes, Santiago 1:21, 2:14, etc., y bien, la salvación y el alivio, trae salvación y alivio al enfermo. Eso es importante. Dios, nuestro Señor, quiere la salvación del alma y protegerla de la perdición eterna y aliviar su espíritu, quitando de él el abatimiento, la desesperación, el desánimo, la depresión. Es muy importante. Estos óleos dan una salud espiritual muy importante. Una vez una señora me dijo: padre, tenemos una vecina, anda muy mal. Fui a verla y bien, la aseguro, me dio miedo cuando me miró con ojos realmente terribles. Hablé con él, la confesé, le di los santos óleos, la comunión, la bendición, el escapulario y todo. Y después su hermano me llamó: padre, ¿qué hizo con mi hermana? Cambió totalmente, claro que cambió. Hay una sanación espiritual real del alma en primer lugar, y después, si Dios juzga bien, hasta del cuerpo, pero en primer lugar es sanación del alma. Bien, solo Dios, nuestro Señor, Dios hecho hombre Jesucristo, tiene autoridad para dar la gracia divina y instituir los santos sacramentos. Entonces, los que han eliminado los santos sacramentos, han engañado al pueblo cristiano.
todos estos pobres pastores protestantes no son nada, son simples laicos catequistas de la secta nada más, no tienen ningún poder sacerdotal. Y si nuestro Señor nos dio un sacramento especial para los enfermos, Lutero no tenía derecho de eliminarlo. Fue un malhechor de primera. Mande llamar los ministros, los presbíteros de la iglesia. Y San Pablo dice, somos ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Entonces, algo importante, los santos sacramentos son de institución divina y tienen mucho poder para sanar alma y cuerpo. Alma en primer lugar y cuerpo, rechazar de nosotros el abatimiento, la desesperación, la depresión, el desánimo, incluso las tentaciones del demonio. Es algo muy importante, algo muy importante, pero hoy los pobres protestantizados están privados de todo esto. Y un sacerdote que se niega a dar los santos óleos y viene en su parroquia, realmente hace un grande pecado. Los católicos tienen derecho a sus santos sacramentos y para esto existe la Iglesia, salvar las almas. Seguimos nuestra meditación sobre los santos óleos y veamos ahora los efectos, los frutos del sacramento de los santos óleos. Y bien, su principal efecto, dijimos, es sanar el alma y en ocasiones el cuerpo. El Concilio de Trento, frente a Lutero, enumera los siguientes efectos muy buenos. En los santos óleos confiere la gracia, aumenta la gracia, perdona los pecados veniales, quita las ligas del pecado y alivia, conforta al enfermo. Y debido a estas circunstancias, también restaura la salud del cuerpo, restaura la salud del cuerpo. La Santa Unción confiere al enfermo la gracia santificante para aliviarle y confortarle. Esto es de fe. Como sacramento de vivos, opera el aumento de gracia santificante. Conforme al fin del sacramento, la gracia conferida está destinada y tiene virtud, tiene fuerza para sanar, para aliviar y confortar el alma del enfermo, despertando en él la confianza en la divina misericordia, dándole valor para soportar las molestias de la enfermedad y la agonía de la muerte, y también resistir las tentaciones del enemigo malo. Entonces, queridos hermanos, realmente es una maravilla, es una maravilla todo lo que nuestro Señor nos ha dejado, ¿no? El sacramento de la unción de los enfermos opera un aumento de gracia y de santidad. Es gravísimo, es muy importante esto, es muy importante. Es como recibir millones de dólares, ¿eh? Aumenta la gracia y junto con la gracia crece la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, las virtudes. Conforme al fin del sacramento, la gracia conferida está destinada y tiene virtud para sanar, aliviar, confortar el alma del enfermo y despertando en él la confianza en la divina misericordia, dándole valor para soportar las molestias de la enfermedad y la agonía de la muerte, y también resistir, rechazar, vencer las últimas tentaciones del enemigo. De esta manera se vence la debilidad moral que queda en el enfermo como su secuela del pecado. Entonces, da una fuerza que vence la debilidad moral que queda el enfermo como secuela del pecado. Con la gracia santificante se concede al mismo tiempo el derecho a todas aquellas gracias actuales que necesita el enfermo en las horas difíciles para el cuerpo y el espíritu que le proporcionan la enfermedad grave y la agonía. Entonces, además del aumento de la gracia de la santidad, recibe el derecho de recibir las gracias actuales, la ayuda, la luz, la protección divina que necesita en esas horas difíciles el alma y el cuerpo del enfermo y hacer una cristiana muerte.
También la unción de los enfermos opera la remisión de los pecados mortales y veniales todavía existentes, con tal que el enfermo tenga arrepentimiento y no pueda confesarse. Como la Santa Unción es sacramento de vivos, es de persona que está en gracia de Dios, presupone en general remisión de los pecados mortales. Ahora bien, cuando una persona que está en pecado mortal sea gravemente enferma y no puede recibir el sacramento de la penitencia, o piensa equivocadamente que está libre de pecado mortal, entonces la unción de los enfermos borra por accidens, más en virtud de la institución de Cristo, tales pecados mortales. Supongamos una persona está en coma o no puede hablar, no puede confesarse, pero tiene el deseo de confesarse. Y bien, la unción de los enfermos borra el pecado mortal. Y una persona piensa que no está en pecado mortal y está en pecado mortal y realmente se arrepiente de todos sus pecados, los santos sellos borran el pecado mortal y abren la puerta del cielo. Realmente es una maravilla. Es condición necesaria para que se efectúe el perdón de los pecados que el pecador los haya aborrecido internamente por medio de una contrición imperfecta que perdura habitualmente. La unción de los enfermos perdona también penas temporales debidas por los pecados, y eso según el grado y la disposición de la persona. Por ejemplo, una persona, no sé, que tiene, pongamos, 50 años de purgatorio, y bien tiene arrepentimiento, y bien los santos óleos borran un montón de purgatorio. O sea, realmente es algo maravilloso. ¿Y qué decir acerca de la curación del cuerpo? La Santa Unción produce a veces el restablecimiento de la salud corporal, si ello conviene a la salud del alma. Eso también es de fe. Este efecto no se produce directamente por vía milagrosa, sino indirectamente por la influencia interna que existe entre el alma y el cuerpo, haciendo que el alivio y la confortación del alma opere la curación del cuerpo. Este efecto presupone la posibilidad natural de curación. Una persona que ya no puede nada, tiene 108 años y ya no hay fuerza, pues no funciona. Pero una persona todavía que tiene el cuerpo bien, más o menos bien, y bien, al sanar el alma influye sobre el cuerpo para sanar el cuerpo. Necesidad. Hablamos ahora de la necesidad de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es en sí necesaria para la salvación eterna, no es en sí necesaria, pero es de mucha utilidad. La razón es bien sencilla: el estado de gracia se puede alcanzar y conservar sin este sacramento. Pero accidentalmente la unción de los enfermos puede ser necesaria para la salvación de alguna persona que se encuentre en pecado mortal y no pueda recibir el sacramento de la penitencia. Como dijimos, una persona en el coma, una persona que no puede hablar y viene pecado mortal, pero tiene arrepentimiento interno, los santos óleos borran el pecado mortal. Cuando decimos no es necesario en sí para la salvación, no significa que no tiene mucha utilidad. Sí tiene mucha utilidad, pero si una persona en estado de gracia muere, pues se salva. Debido a que es un sacramento de institución divina, sacramento especialmente instituido para la enfermedad grave, la agonía, esto incluye el precepto de aprovecharse de él. Implica que el que no aprovecha de ese sacramento realmente es un necio y pierde muchas gracias y hace daño a sus enfermos, los que no ayudan a sus enfermos a recibirlo. La caridad hacia sí mismo y la alta estima en que se deben tener los sacramentos imponen al enfermo la grave obligación de recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Los que rodean al enfermo tienen obligación de caridad, de procurar que éste pueda recibirlo. Y el Concilio de Trento condenó el menosprecio de ese sacramento como grave delito y injuria contra
el Espíritu Santo. Es un grave delito, injuria con el Espíritu Santo, los que rechazan este santo sacramento. Y pobres protestantes que no tienen nada. Ahora, en lugar de tener el santo sacramento, van a hacer unas oraciones ahí para consolar. Y bien, es nada en comparación de lo que pierde. ¿Por qué? Porque los sacramentos son acciones divinas, como ya lo dijimos, ¿sí? ¿Cuál es el ministro? La santa unción solo puede ser administrada válidamente por los obispos y los presbíteros de la iglesia, los sacerdotes. La iglesia católica lanza el anatema contra los que dicen que no es necesario o que cualquiera puede administrarlo. No, solamente el sacerdote y el sacerdote mayor, el obispo, pueden administrar este santo sacramento. La unción de los enfermos solo puede ser recibida válidamente por los fieles que se hallaren gravemente enfermos. Entonces, una persona sana que recibe este sacramento, bien, no recibe nada. No, válidamente, para recibir este sacramento válidamente hace falta estar enfermo, gravemente enfermo. Para recibir válidamente la santa unción se requiere además de haber recibido el bautismo y hallarse en enfermedad que ponga en peligro la vida. Santiago 5:14. Que la persona haya llegado al uso de razón, pues la unción de los enfermos, por su finalidad y sus efectos, es complemento al sacramento de la penitencia, y presupone, por tanto, lo mismo que el uso de razón en la persona que lo ha de recibir. Entonces, un niño que bautizado no necesita santos óleos porque no tiene pecado, un niño sin uso de razón. El santos óleos es como un suplemento de la penitencia para borrar las cicatrices del pecado y ayudar a hacer una cristiana muerte. ¿Se puede o no se puede repetirse este sacramento? Sí se puede repetir, pero en el curso de la misma enfermedad solamente se puede recibir una vez, a no ser que después de una mejoría aparezca de nuevo el peligro de muerte. Entonces, cuando uno recibe los santos óleos, mejoró y vuelve a caer enfermo, puede recibirlo otra vez. Mientras dura la misma enfermedad, el sacramento tiene su efecto sobre la persona. Entonces, terminamos hoy. Dijimos que los santos óleos aumentan la gracia santificante, borran los pecados veniales y aun los mortales que el enfermo arrepentido no hubiera podido confesar, quita la debilidad del alma, entonces da fuerza, energía al alma, da fuerzas también para sufrir con paciencia la enfermedad, da fuerzas para resistir las tentaciones y morir santamente. Y cuando Dios juzga bien, da la salud, no solamente al alma, sino también al cuerpo. Alguien dijo, los santos óleos es como un juez que es notario, también abogado, arregla tu asunto antes de pasar al juicio. Bien, que hermanos, es Cristo que nos dejó este santo sacramento. Es grande caridad, apoyar a los sacerdotes para llevarlos y ayudar a los enfermos para que puedan confesarse, recibir los santos óleos y hacer cristiana muerte. Antes en los hospitales, en tiempo católico, cuando los gobiernos eran católicos, todos los hospitales tenían su capellán y a veces fijo ahí, miles y miles de almas así pudieron salvarse. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia de hacer una cristiana muerte con la confesión, comunión, santos óleos y hasta indulgencia papal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.